Este podcast contiene información secreta y confidencial. De ti depende aprovecharla. Bienvenidos al podcast HC. La unión tecnológica entre el mundo físico-digital ha comenzado. Prepárate para tu dosis de actualidad y calidad de energía. Se escucha. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Mi nombre es Hugo Cervantes. Es un honor para mí estar aquí nuevamente. Yo sé que les debía la reacción o la información del segundo día del tercer año del Summit de Siemens para todos los amantes de la tecnología. Y para hoy es especialmente para los amantes de la tecnología, pero en la cuestión de la agricultura. Les traigo una información de innovación muy buena, buenísima diría yo. Porque hay que recordar que la agricultura representa nuestra vida diaria y en las economías de los países. Es el asunto clave de la supervivencia de cada uno de las personas, de la comunidad, de todo ser humano que debe de alimentarse. Recuerden, el ser humano, el cuerpo humano está hecho para sobrevivir, nada más. Para eso está. Esa es la función del cuerpo del ser humano, sobrevivir. Cuando me refiero al cuerpo humano, pues me estoy refiriendo simplemente a lo físico. Esa es su función, sobrevivir. Y para sobrevivir se ocupa, claro que sí que se ocupa el agua. Esa es la principal. Y la segunda son los alimentos. Ahora, en la cuestión de la tecnología, ¿por qué juega un papel importante la agricultura? ¿Qué innovaciones tiene? Yo sé que a muchos les interesa, que están en el sector agrícola, les interesa saber qué innovaciones vienen, a dónde se dirige, a dónde va la agricultura. Y es muy importante, seguramente, como lo dije el año pasado, ustedes saben, pues hoy en día están los drones, ¿no? Que empiezan no solamente en la cuestión de vigilar la cuestión de las hectáreas, sino que también para fumigar, etcétera, etcétera. Existen drones grandísimos, existen drones que ayudan mucho en la automatización del proceso de la agricultura. Ahora, en el segundo día del Summit se habló, por ejemplo, de muchísimas cosas, ¿no? De las que vengo hablando hace años, que es la cuestión de la ecología, que la automatización esté más metida, se expanda más la automatización de cualquier tipo de proceso. También de la cuestión de tener ciudades inteligentes, se sigue hablando de eso y cómo van los avances poco a poco para tener edificios, comercios, casas inteligentes, no solamente inteligentes en el aspecto de tener una conectividad a la cuestión de internet, sino de la cuestión de que el ahorro de energía, ¿no? Que juega un papel importante hoy en nuestros tiempos por la cuestión del cambio climático y todo lo que se viene hablando y que se seguirá hablando por muchísimos años, porque esto no tiene fin simplemente en un momento. O sea, no es algo que va a pasar de moda, no es algo que de repente va a ser una moda transitoria, ¿no? Pues es algo que vive la realidad del planeta Tierra. Ahora, pues se discutió todo esto. Entonces, pues es información importante, pero
Aquí hay que dar a entender o dar la información que más sobresalga, ¿no? Y lo que más me llamó mucho la atención, no va a ser un video largo, pero lo que más me llamó la atención fue cómo la agricultura, ya teniendo los elementos de la cuestión de drones, de la automatización en la cuestión del cálculo del riego, de incluso los sensores que se instalan para monitorear el crecimiento de las plantas o del cultivo, como quieran llamarle. Hay un factor nuevo, hay uno nuevo que se acaba de integrar hace algunos meses y tiene que ver con el riego. No solamente con el riego, de la cuestión de saber que ya se hace, de cuánto se debe de regar a nivel de agricultura de 1 hectárea, cuánta agua debemos utilizar, si el agua debe de tener un proceso previo, etcétera, etcétera. Hay mucha información de eso, ya existe mucha información de eso. Muy probablemente, si tú estás interesado o vives dentro del entorno de la agricultura, tal vez sabes más de esto, más a profundidad. Pero ahí viene el factor del espacio. ¿Y a qué me refiero con esto? La nueva tecnología estos últimos meses que se ha integrado al sector agrícola es la cuestión de utilizar el agua de mejor forma. ¿Ya a qué me refiero? ¿Y por qué tiene que ver con el espacio? Tiene que ver con el espacio, con el clima y sobre la distribución del agua, del ahorro del agua. ¿A qué me refiero con esto? La hago mucho de emoción. No se desesperen, porque es un punto importante. Ahora que existe, ahora que se está probando que a través del sistema que tú tienes conectado a tu nivel agrícola, de la cuestión del control, de la automatización, de los sensores, de los tal vez los drones que tienes para regar, o cualquier cosa que se esté distribuyendo el agua, pero que ya está a un nivel tecnológico, que ya hay, digamos, se crea data inteligente en esto, se conecta. Las nuevas pruebas que están haciendo es conectar a satélites en el espacio, a satélites que estén monitoreando el clima constantemente. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Por qué se vuelve más eficiente? ¿Por qué? Porque cada día, cada hora, cada minuto, hay los datos que está arrojando el cultivo. Sé que estás disfrutando de este capítulo y muchas gracias por tu tiempo. Hago esta pequeña pausa en él para pedirte por favor nos sigas en nuestras diferentes redes sociales como HC La Tecnología Crece, nosotros también, HC Distribuciones y Soluciones Tecnológicas. Y si deseas seguirme a mí en lo personal o a Hugo Cervantes, o sea yo, como me puedes seguir en Facebook como Hugo.Cervantes y también a través de Instagram como Hipster9, además de nuestras páginas oficiales que también tenemos a través de toda la web para todo el mundo, hcdistribuciones.com, hugocervantesb.com. Así que sigue disfrutando de este capítulo. Chao, chao. De cómo se comporta, cómo va el crecimiento de plantas, y no solamente el crecimiento de plantas, sino cómo va a pronosticarse que el clima va a reaccionar en las próximas horas, en los próximos días. Conectado con un satélite se hace el cálculo de riego, ¿sí?, para aprovechar el agua en su totalidad. Se hacen una serie de cálculos junto con este satélite en el espacio. Hay que recordar que hoy los satélites
a nivel de tecnología no necesariamente son satélites muy grandes, existen nanosatélites, incluso existen globos espaciales que no llegan a la totalidad del espacio, que ayudan en esto del clima, a pronosticar el clima lo máximo, lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque al final son pronósticos, que cada vez se acercan más los pronósticos a la realidad de lo que sucede cada hora, cada día, en cuestión de temperatura, si llueve o no llueve, se nubla, neva, no neva, etcétera, etcétera. Pues bueno, es data que está ahí, ¿no? Al final son pronósticos, pero se acerca más a que los pronósticos sean acertados, ¿no? La tecnología poco a poco logra eso. Ahora, cuando se coordina con el satélite le dice: ya existe un horario programado para el riego conforme a la data que se está dando de cómo se están comportando las plantas, cómo va en esa calidad, ¿no? Al final la agricultura ocupa ser calidad de lo mejor posible. Tú sabes que existen productos que se exportan en países y hay calidad de exportación y hay calidad de no exportación. Todo va a depender de las normativas y las leyes de los países. Eso es una variable, ¿sí? Pero en general, los países, la mayoría de ellos exporta a mercados más grandes en la cuestión agrícola, y cuando me refiero a mercados más grandes me refiero a países a los que los llaman de primer mundo. Exportan la mejor calidad de sus productos, ¿sí? Los venden mejor, así de sencillo. Los venden en una moneda internacional que es mucho mejor, ¿sí? Y pues, la ganancia es mejor. Entonces, al conectarse al satélite de clima, hace el cálculo exacto de cómo el riego debe ser del el día a día, de la hora tras hora. Es decir, no es lo mismo un día que se pronostica totalmente lluvioso a un día que va a ser parcialmente lluvia, a un día que va a ser muchísimo calor. Y no solamente calor, sino la cuestión del lugar donde se encuentra la cuestión de la agricultura. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tanta humedad existe. Porque ustedes saben, los que están en el sector agrícola, que hay de tierra a tierra, ¿no? De cierto tipo de lugar a otro cierto tipo de lugar donde se evapora más el agua, ¿no? Aunque haga el mismo calor y la misma temperatura. No, aquí en México no es lo mismo el calor de Sonora al calor de Sinaloa, donde el calor de Sinaloa es más húmedo, ¿sí? Entonces, todos estos datos se recopilan y se coordinan con el satélite. Y bajo eso se hace el nuevo aprovechamiento del agua. Y esos son los nuevos experimentos que se están haciendo y que están teniendo éxito. Entonces, presentan esta tecnología que ya se está implementando, que tiene algunos meses y que está teniendo el éxito. Entonces, cuando me preguntan, para los que están en el sector agrícola, ¿cuál es lo que sigue en el sector agrícola? Es lo mismo que sucede en las industrias. Más automatización, más data, más coordinación con la tecnología para aprovechar los recursos naturales que crea recursos naturales alimenticios, ¿sí? Así de sencillo es. Entonces, esta innovación se las quería platicar, se las quería traer. En el segundo día tengo años, no sé, desde que inició, me parece, como lo dije en el capítulo anterior, me parece que inició en el 2020 el Summit de Siemens. Ha habido de otras marcas, pero yo he seguido las otras marcas. En lo personal, este ha sido como que el de más impacto futurista, digámoslo así, y el que un poquito más aterrizado. Pero cada marca tiene su espacio
en eso de la tecnología, su especialidad en la tecnología. No hay una mejor que otra, sino simplemente cada una cubre su espacio, ¿no? Entonces me ha gustado mucho el momento futurista que maneja Siemens. Por eso quería, como otro año más, comento a través de este podcast. Desde que creamos este podcast, comento otro año la cuestión del Summit. Cada julio se realiza, recibo la invitación y con mucho gusto me conecto a ver las nuevas tecnologías. Entonces, quería llevar esto del sector agrícola. Quería que a ustedes un año más en esta reacción a eso, en esta información de llevarlo. ¿Por qué? Porque al final aquí en HC la tecnología crece en nosotros también. Esa es nuestra función, es ayudar a todos los sectores a que entiendan más, que deben de automatizarse más, que debe de haber más tecnología alrededor de ellos, que lo vean como una inversión que realmente llegó para quedarse. Quien esté peleado, lo digo de una vez, quien esté peleado con la tecnología no va a progresar en sus negocios, es imposible. Ya nos alcanzó incluso la inteligencia artificial. Yo pronosticaba el año pasado, que dentro de 5 o 10 años más o menos iban a soltar la inteligencia artificial a través de las plataformas. Pero no fue así. ¿Qué lo adelantó? Pues hay otras cosas, ¿no? Otras cosas que platicar por lo cual esta tecnología se adelantó. Pero ya está aquí. Entonces, sin importar el sector que tú te encuentres y no has dado las bases del control, de la automatización para la recolección de la data de tu sector, para que hagas el trabajo más fácil, más productivo, más eficiente y lo mismo que se viene hablando siempre. Pero hoy la tecnología juega un papel súper importante en el ahorro y en la eficiencia de las cosas. En la eficiencia para tener producción, para tener procesos, para tener incluso calidad de vida en el factor humano mucho mejor. La robótica también incluye esto. Entonces, quería dejar esta información. Y bueno, cuídense mucho. Mi nombre es Hugo Cervantes, porque la tecnología crece en nosotros también. Cuídense. Chao, chao. Riding through the city with the roof down. I don't understand what to do now. Wishing I could still count on you. Hey, fine when we used to kick it, Luke Kang. Used to feel invincible like Luke Cage. And now I'll never feel the same. I just wanna be okay. Playing with the traffic, never looked both ways. Drove down a one-way, never hit the brakes. Felt like I had wings crashing through the pain. Cause all I ever wanted was the money and the fame. But now I know that nothing's gonna heal my pain. Thinking back on all the things I wish that I could change. Cause now I know that nothing's gonna heal my pain. Never told me loneliness came with the game. And now I know that nothing's gonna heal my pain. Thinking back on all the things I wish that I could change. And now I know that nothing's gonna heal my pain. I don't wanna cry too much. I shed my tears enough. I faced my fears and won. Had to leave it in the past. Leave it in the past. If it's in the rear view, you can't take it back. Niggas talk big, then you know it's all cap. Never talk cheese if you can't smell a rat. Cause when you turn around, you might end up in a trap. All I ever wanted was the money and the fame. But now I know that nothing's gonna heal my pain. Thinking back on all the things I wish that I could change. Cause now I know that nothing's gonna heal my pain. Never told me loneliness came with the game. And now I know that nothing's gonna heal my pain. Thinking back on all the things I wish that I could change. And now I know that nothing's gonna heal my pain. The things I wish I said
to you elevate my anxiety. Reminiscing the times when we ride with you on the side of me. I can't be fucked up for eternity, not entirely. I don't see how my mind could be tied to the hardest time for me. You would tell me I could be everything that I dreamed of. Motivated me now for my memories when we teamed up. Thinking how I'd go back and focus on you and me, but you wouldn't tell me to dwell. You would tell me it's time to beam up. Cause all I ever wanted was the money and the fame, but now I know that nothing's gonna heal my pain. Thinking back on all the things I wish that I could change, and now I know that nothing's gonna heal my pain. Never told me loneliness came with the game, and now I know that nothing's gonna heal my pain. Thinking back on all the things I wish that I could change, but now I know that nothing's gonna heal my pain. 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 I don't wanna cry too much. I shed my tears enough. I faced my fears and one had to leave it in the past. Leave it in the past. Los puntos de vista y opiniones expresadas por los invitados, la audiencia y los conductores en este y todos los programas de HC La Tecnología Crece en Nosotros También no reflejan necesariamente o están de acuerdo con aquellas de este concepto empresarial, los patrocinadores o plataformas de transmisión por Internet. En estos tiempos controversiales creemos que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa y acceso a la información conferidos a nosotros en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América son absolutamente esenciales para la sobrevivencia de nuestras naciones. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción masiva. No olvides en suscribirte, recomendar y así obtener el mejor contenido que rodea la tecnología en su puente entre lo físico y digital con calidad de energía. Cambio y fuera, cracks.